Hermanos, oren por mí. Todavía los médicos me han puesto en descanso médico, pero cuando John MacArthur y Henry Tolopilo te llaman, tienes que venir. Y como ustedes saben, mayormente después de una prédica me quedo en la iglesia 3 horas para hablar con cualquier persona, pero yo tuve que prometer a mi esposa que después de la prédica voy a esconderme de nuevo. Y ustedes tienen esposas latinas, entonces. Y antes de la prédica también les pido que piensen bastante y oren, piensen y oren por los hermanos en Afganistán. Estamos trabajando este último mes con muchos cristianos en Afganistán, tratando de sacarlos del país y esconderlos dentro del país. Y hermanos, para ellos ahora es una prueba de fuego y necesitan nuestras oraciones. Es una situación muy difícil. Pero aún sobre esta situación, el Señor reina. El Señor reina. Siempre para mí es difícil predicar en un grupo. Así a veces me enojo porque parece que hay algo que no está bien. Yo me doy cuenta que estoy predicando a pastores que son más nobles que yo. Nadie conoce su nombre, pero son hombres de Dios y mujeres de Dios que han trabajado más que yo, más piadoso que yo. Pero estoy aquí con mis limitaciones y mi debilidad y voy en la gracia de Dios, intentar ser algo de bendición para ustedes. Pero tienen mi respeto, hermanos. Ustedes tienen mi respeto. En versículo 1, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Pero ¿cómo pueden regocijarse? ¿Cómo? Pablo estaba en la cárcel en Roma. Los filipenses estaban sufriendo persecución. Y falsos maestros estaban entrando en la iglesia. ¿Cómo podían confiar? ¿Cómo podían regocijarse? La respuesta es muy sencilla, pero también muy profunda. La frase "en el Señor". No importa lo que nos pasa, podemos regocijarnos en el Señor. En lo que Él es, en lo que Él ha decretado, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, en lo que Él hará. En el libro de Filipenses, muchos teólogos dicen que el gozo es el tema principal del libro. Y es un tema muy importante, pero no creo que es el tema principal. El tema principal no es el gozo, sino la fuente del gozo del cristiano. El tema en Filipenses, en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, es el Señor Jesucristo. Una vez un joven vino a mí y me dijo, después de una prédica muy animado: hermano Pablo, tienes razón, Cristo es todo lo que necesitamos. Yo le dije: joven,
Cristo es lo único que tenemos. Fuera de Él, no tenemos parte con Dios y Dios no tiene parte con nosotros. Después de tantos años, décadas ahora, esta verdad es más y más una realidad para mí. Tengo Cristo. No tengo nada más. Pero Cristo es suficiente. Nuestra dependencia en Cristo es absoluta. Y esta realidad debe aumentar enormemente nuestro aprecio, nuestra estima por Cristo. Es mi deseo que Dios trabaje en tu vida de tal forma aunque tengas que sufrir, que Dios trabaja en tu corazón, en tu vida de tal forma que poco a poco el valor de Cristo crezca y crezca y crezca. Que llegues a tal punto donde ni el ministerio tenga tanta importancia. La persona de Cristo. ¿Qué quieres? Cristo. Cristo. ¿Quieres tener un gran ministerio? No. ¿Quieres ser famoso? No. ¿Qué quieres? Conocer a Cristo. Pablo dice, a mí no es molesto escribiros otra vez lo mismo. Para vosotros es motivo de seguridad. Por supuesto, Pablo quería escribirles acerca de las grandes doctrinas de la fe cristiana, las doctrinas que pudieran contribuir a su edificación y su gozo, pero primero Pablo tenía que tratar un problema persistente. Falsos maestros estaban entrando en la iglesia, devaluando la persona de Cristo, la obra de Cristo y la gracia de Cristo. Y Pablo tenía que actuar. Presten atención a la frase aquí en este versículo. Otra vez lo mismo. El diablo y el mundo siempre buscan desviarnos de Cristo a lo de menos importancia. Siempre, no me importa cuán maduros que seamos, siempre tenemos la necesidad de ser recordados de la preeminencia de Cristo y devolver el enfoque a Cristo y su evangelio. Por eso no debemos ofendernos o hacer oídos sordos cuando las Escrituras o aún el predicador nos recuerda otra vez lo mismo. Hermanos, es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender. Es más difícil practicar. Es aún más difícil retener lo que hemos aprendido y hemos practicado. Versículo 2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión,
Pablo hace aquí referencia a los judaizantes. Eran judíos que habían recibido a Cristo, o mejor dicho, habían asimilado a Cristo en su antiguo sistema de religión. Para ellos sí, era necesario creer en Cristo el Mesías para ser salvo. Pero Cristo en sí no era suficiente. Uno tenía que añadir su propia justicia a la justicia de Cristo como complemento. Ahora, esta herejía ha tomado muchas formas a través de 2000 años de la iglesia, pero siempre con las siguientes dos características. Primero, la persona, obra y palabra de Cristo no son suficientes. Dos, hay que cumplir lo que falta en la persona de Cristo con el hombre. Hay que cumplir lo que falta en la obra de Cristo con las obras del hombre. Y hay que cumplir lo que falta en la palabra de Cristo con la sabiduría de los hombres. Y en nuestro contexto contemporáneo, el legalismo, la psicología, y especialmente ahora en el último año, la sociología. Hermanos, la persona de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Consumada es. Y ciertamente la palabra de Cristo es suficiente. Ahora, Pablo describe en versículo 2 a estos falsos maestros usando términos muy fuertes, aún despectivos. De hecho, cada término que Pablo usa acá, los judíos usaron con referencia a los gentiles y a los paganos. Entonces lo que Pablo está diciendo es que estos super religiosos entre los judíos eran nada más que incrédulos, fuera de la gracia de Dios. Ahora Pablo, primero, él dice, cuidaos de los perros. Quizás el término más fuerte de menosprecio que una persona podía usar